Pues vamos a comprar como locos y el 2024 esto va a explotar. Todo el mundo está ganando. Y eso es uno de los motivos que hace que el propio valor de Bitcoin aumente. Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos de nuevo aquí al grande de Adrián. Gracias Adri por dedicarnos un ratico de tu tiempo. Yo encantado, Joaquín, de estar aquí, de que me invites y de hablar de un tema que es el que más me apasiona en este mundo. Así que Perfecto, tío. Pues arrancamos. Cuéntanos un poco cómo ves la situación actual de Bitcoin. para mí es que siempre es buena situación dependiendo de cómo lo sepas gestionar o cómo lo aproveches, pero cuando te enfrentas al mejor activo del mundo es difícil estar en un mal momento. Solo que, bueno, hay personas que van a contratiempo y vamos a ver más adelante por qué digo a contratiempo. Para mí uno de los mayores indicadores que tengo en mi vida es que cuando me suena poco el teléfono y me preguntan poco sobre Bitcoin, suele ser buen momento. Y cuando me llaman mucho, 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 suele ser mal momento. Y ahora es momento en el que la gente no me llama mucho, la verdad. Entonces, a mí me gusta estos momentos de tranquilidad, entre comillas, porque son los momentos de menos FOMO, de menos euforia y por lo tanto los mejores momentos para cargárselo al bolsillo. Pues me gustaría hacerte una pregunta que a lo mejor mucha gente ya conoce y puede ser muy sencilla, pero todavía hay personas que se preguntan qué es holdear. Tener en inglés uso hodl, que cambió la D por la L. Entonces hubo una broma relacionada con esto y a partir de ahí se asoció los hodls con los que mantienen, ¿no? Con los que se supone que no venden y que aunque haya momentos más difíciles, ¿no? O que haya caídas muy fuertes del precio de Bitcoin, pues que aún así mantienen, ¿no? Entonces se le llaman holders, que son aquellas personas que a pesar de las adversidades del mercado, pues mantienen sus posiciones. Hablamos ahora del bull run y de cómo identificarlo, que esto es igual, ¿no? Hay mucha gente que oye este concepto de bull run, no sabemos qué tiene que ver un toro con la subida, pero bueno, a mí Pues me sí, pasó en su momento sí que tiene un sí, sentido, Joaquín. Sí, sí, sí. cuéntame porque Sí, en los mercados financieros tradicionales, en la bolsa tradicional, se llaman mercados de toro, bull runs, y mercados de oso, que son lo contrario. Y básicamente es porque el oso ataca hacia abajo, da zarpazos hacia abajo, son mercados bajistas. Y el toro da cornadas hacia arriba, son mercados alcistas. Y esa es la simbología realmente. El toro tira hacia arriba y el oso tira hacia abajo. Entonces son mercados de oso y mercados de toro. no sé si es en Miami, en la bolsa, o no sé si tengo claro el En, famoso... en Nueva York, en Ah, Wall ok. Street, está en la calle de Wall Street. Yo tengo una foto ahí muy bonita tocando los cojones ahí al toro. Ahora la Sí, pondremos por es aquí. justo en la calle mítica de Wall Street, de los mercados financieros, sí. Cuéntanos un poquito qué es el halving de Bitcoin y, bueno, cómo funcionan estos ciclos y cada cuánto tiempo. El halving es un hito histórico, o no sé si llamarlo histórico, porque ahora vamos a ver mucho más en detalle de qué se trata y por qué sucede y para qué sucede. Y si me permite, Joaquín, te voy a compartir pantalla y a partir de Claro. ahora vamos a seguirlo con una parte visual que siempre apoya, ¿no? Y siempre ayuda muchísimo a entenderlo. Básicamente, el halving son ciertos hitos que suceden dentro de la red de Bitcoin, dentro de la blockchain de Bitcoin, y normalmente se asocia al tiempo que nosotros contamos, que son días, horas, minutos, segundos, ¿no? Pero en realidad, que por cierto aquí es lo que os pongo aquí delante es la fecha estimada del próximo halving. Ahora veremos también qué es el halving y todo lo que, pero en principio quedaros con que es un momento histórico que ya ha pasado 3 veces y que estamos a punto de vivir el cuarto, y el cuarto halving está en una fecha estimada de el 11 de abril de 2024. ¿Por qué estimada? Porque no se trata de días y horas exactas, sino de bloques. La red de Bitcoin tiene más o menos, o sea, genera más o menos un bloque cada 10 minutos. Si por lo que sé, no me quiero meter en el tema de la minería porque es algo bastante más complejo de explicar ahora mismo, pero si por lo que sea la minería, la red de Bitcoin lo hace más complicado de lo normal, pues el bloque tardará más o menos dependiendo de la dificultad de la red.
Esto es otra cuestión, pero básicamente quédate con la cuestión de que el reloj del sistema de la blockchain de Bitcoin va en base a bloques y no tanto a tiempo, que es el que nosotros contamos. Entonces, cada 210.000 bloques es un halving completo, o sea, es un ciclo completo. Es lo que diríamos una vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cada vez que hay 210.000 bloques? Pues que se encuentra un hito histórico, ¿no? Y ese hito, como veíamos, son ese momento del halving. ¿Qué es exactamente lo que pasa en el halving cuando toca ese momento? Que se reduce a la mitad lo que se emite en la red. Es decir, hasta al principio se emitían cada 10 minutos 50 bitcoins por cada bloque. O sea, cada vez que se emitía un bloque cada 10 minutos, habían 50 bitcoins nuevos disponibles para la red, ¿no? Entonces así se va creando la oferta, se va haciendo más oferta, más bitcoin disponibles y se van creando. O sea, piensa que cada 10 minutos 50, cada 10 minutos 50. Cuando llega el halving se reduce a la mitad. Es decir, que en lugar de 50 bitcoins cada 10 minutos, se hacen 25 bitcoins cada 10 minutos. Y cada halving se va partiendo por la mitad. ¿Y esto por qué es importante? Pues básicamente porque de entre todas las cosas que tenemos en el mundo, de entre todos los activos, todas las cosas que busquen tener un valor, lo más importante es la escasez de ese valor. O sea, para que se entienda, y seguro que lo vas a entender, Joaquín, y todo lo que nos estamos aquí viendo de una forma muy sencilla, ¿por qué no valoramos tanto el aire? Básicamente porque hay de sobra. Pero si estuviéramos, por ejemplo, en Marte, pues probablemente el oxígeno sí lo valoraríamos mucho más de lo que lo valoramos ahora. ¿Por qué en un sitio tiene un precio el agua, el mismo agua tiene otro precio en otro sitio? ¿O por qué valoramos mucho más el agua en el desierto que el que abrimos en el grifo mientras que nos duchamos y la desperdiciamos, ¿no? Pues justamente por la escasez que haya disponible de ese activo o de esa cosa, ¿no? En este caso, Bitcoin es súper escaso y cada vez se va haciendo más escaso. Y aquí entramos en un concepto que es el ratio de medir cuánto hay disponible en relación a cuánto se crea. Y esto es el stock to flow. El stock to flow es cuánto hay de stock, cuánto hay disponible, cuánto hay de esto ya en el mundo y cuánto flow, cuánto se genera respecto a lo que ya hay, ¿no? Y se genera un ratio. O sea, esta medición de cuánto hay y cuánto se genera hace un número. Bueno, pues el ratio más bajo, el mejor ratio de stock to flow que existe en el mundo es el oro. Y ese es el motivo por el que todo el mundo entiende que el oro es valioso, porque es lo más escaso que tenemos en el mundo. Hasta el nacimiento de Bitcoin. Bitcoin, y más en este halving que viene ahora, supera el stock to flow del oro. O sea, se convierte en el activo más escaso del planeta. No hay nada en el planeta más escaso que Bitcoin a partir de ahora. Y eso es uno de los motivos que hace que el propio valor de Bitcoin aumente. La gente cree que es pura especulación, que hay muchísimos motivos por los cuales el precio fluctúa y por los cuales el precio asciende. Hay muchos motivos, pero uno de ellos es la propia escasez del activo. Y el stock to flow es súper importante. Entonces, este es un modelo que mide el stock to flow, cuánto hay disponible y cuánto se va creando. Y te genera un patrón, que es esta línea que vemos aquí. Hay muchas críticas respecto a este modelo del stock to flow porque al final del todo parece que está como fallando, siempre ha estado midiéndolo muy bien, porque si veis la línea que se ha generado previamente, que es esta línea roja oscura, esta línea es matemáticamente cómo se ha hecho una predicción de hacia dónde tendría que ir el precio según el stock to flow. Y el precio veis que cuando se desprende demasiado, vuelve otra vez a la línea. Cuando se desprende demasiado a la baja, o sea, siempre que se separa, que acaba volviendo de forma natural a ese cálculo del stock to flow, ¿no? Esto lo hizo un tipo que se llama Plan B, matemáticamente hizo este diseño. Y si lo vemos ahora, estamos separados del stock to flow a la baja. O sea, eso quiere decir que se supone que sería un buen momento de compra porque estamos por debajo del stock to flow. Pero vamos a seguir avanzando.
con otros conceptos que le dan fuerza a lo que es el halving. Este gráfico a mí me encanta, es de Rational Root, y Root lo que nos dice es que, si os dais cuenta, normalmente vemos las gráficas como hemos visto antes, como hemos visto esta, de forma pues más horizontal, ¿no? Pero Root nos va y nos trae una gráfica en forma de espiral, en forma de círculo, que parece un poco confusa, pero vamos a ir desgranándola para que se entienda bien. Y empieza desde el cero es el centro, el cero en cuanto a precio, y va aumentando el precio. Cada una de las líneas, cada línea de estas es un por 10, si os dais cuenta, pues mira, un céntimo, un dólar, 10 dólares, 100 dólares, 1000 dólares, 10.000, 100.000, 1.000.000. Cada una de estas líneas es el precio y va desde cero y va aumentando, ¿vale? Y cada una de las vueltas es un halving, son 4 años. Aquí lo vamos a ver mucho mejor. Cada vuelta son un ciclo de 4 años. Estos son los ciclos internos de Bitcoin. Bitcoin funciona a través de ciclos de cada 4 años, ya hemos visto que aproximadamente, que es el número de bloques completo, y vuelve a comenzar. Y lo maravilloso de Rudy, de esta gráfica, es que, como hemos visto, lo separa por cada vez que se multiplica por 10 el precio, pero además de esto, da la casualidad maravillosa que siempre suelen ser los picos y los bottoms, que son la parte más baja del precio, es decir, los momentos en los que el precio cae lo mínimo posible, y los momentos en los que el precio sube lo máximo, coinciden en el tiempo de bloques. Y los halvings, obviamente, también son más o menos en el mismo tiempo, pero conforme va pasando el tiempo, conforme va subiendo el precio, siempre coinciden en el mismo momento. Y mirad dónde estamos ahora. Ahora estamos en este punto de aquí. Ya hemos pasado el mínimo, que fueron esos 16.000, en este último mínimo. El mínimo anterior fueron los 3.000 y así, ¿no? Entonces, es más o menos complicado verlo, pero estos serían los 3.000, estos serían los 16.000, que están un poquito más arriba de la parte de los 10.000. Y estamos por aquí. O sea, ya hemos pasado el bottom, el suelo, y vamos hacia el halving, que es el motivo por el que estamos hablando de todo esto. Cada vez nos estamos acercando más al momento del halving. Y una vez que pasa el momento del halving, resulta que vamos a los ATH, a los all-time high, que son los momentos más altos, los picos del precio. O sea, encontraremos otro pico más o menos en este momento, que según esta gráfica será como a finales de 2025. Más entre septiembre y diciembre de 2025 será cuando veamos el próximo pico. Esto es lo mismo que hemos visto antes en espiral, la de Root, pero con la psicología del mercado. Y vamos viendo cómo siempre se cumple, que claro, cuando estamos en el pico, estamos en euforia máxima. Y nuestro pensamiento es, coño, soy el puto amo, soy un genio. Soy un genio. ¿Por qué soy un genio? Porque no somos conscientes, pero siempre que está en máximos históricos, todo el mundo está ganando. O sea, cuando está en el máximo, nadie está perdiendo dinero. O sea, cualquier persona haya comprado en el momento en el que haya comprado, está ganando. Más o menos. Estará ganando más o estará ganando menos. Pero claro, está ganando. Entonces, todo el mundo se cree el puto amo. Se creen genios porque todo el mundo está ganando. Entonces, eso es lo que genera el famoso FOMO, ¿no? El me voy a quedar fuera del mercado. Es el fear of missing out, ¿no? El miedo a quedarme fuera. Y es por eso, porque veo que todo el mundo ahí fuera está ganando pasta. Cuando están máximos históricos, todo el mundo está ganando, ¿no? Pero, ¿qué pasa al revés? En la depresión, soy un idiota, ¿no? Todo el mundo se cree idiota porque está en ese caso, en los mínimos de ese momento. Claro, hay mucha gente que está perdiendo. Y el ambiente, el discurso generalizado de la gente es, joder, esto se va a la mierda, mira toda la gente que está perdiendo, yo he perdido no sé cuánta pasta, ya empieza gente a, pues eso, directamente a vender, a materializar sus pérdidas y todo esto, ¿no? Y vamos viendo cómo se va cumpliendo siempre la misma psicología, y eso es lo que genera también esos ciclos constantes, tanto psicológicos como de precio, ¿no?
Esto es algo que no se habla prácticamente nada y que es brutal y hace y va a hacer que el próximo halving sea incluso, digamos, más, no sé si mojarme aquí, pero más potente probablemente que el anterior. ¿Por qué? Porque hasta ahora, desde el minuto cero, desde que nació Bitcoin, o desde que al menos desde que existen los exchanges, los mercados, los lugares donde puedes comprar y vender Bitcoin, ha ido en aumento la cantidad de Bitcoins que hay en el mercado. Es decir, una cosa es que se creen Bitcoins y otra cosa es que haya Bitcoin disponible en las casas de cambio, en los exchanges. Porque yo puedo tener Bitcoins, pero los puedo tener en mi Ledger o en mi hardware wallet, ¿vale? Y esto no está disponible en el mercado. Lo que está, o sea, lo tengo yo guardado como en mi caja fuerte. Pero otra cosa es lo que hay disponible para comprar y vender. Y esto lo tienen los exchanges. Pues los Bitcoin disponibles en los exchanges va subiendo, que es esto naranja que vemos, es el supply on exchange. Y si os dais cuenta, justo antes del halving, del tercer halving, ha empezado a bajar. O sea, lleva subiendo toda la historia y ahora estamos empezando a bajar. ¿Y qué pasa con esto? Pues básicamente es que hay menos oferta aún disponible. No solo la oferta se reduce a la mitad cada halving, sino que encima la oferta que hay disponible, y como ya sabéis, muchas veces el mercado se rige en base a oferta y demanda, y si la demanda siempre acaba ascendiendo, porque cada vez más gente llega, porque cada vez hay más adopción, porque cada vez más gente entra al mercado, y la oferta disponible, en este caso, se va reduciendo, no solo por el halving, sino porque hay menos disponible. O sea, yo entro nuevo y quiero comprar y cada vez hay menos, y la escasez genera aumento en el precio inevitablemente. Entonces, si os dais cuenta, la tendencia desde el halving número 3 es descendiente incluso en los exchanges. En esta gráfica lo que vemos es todo el supply disponible, o sea, toda la oferta que hay de Bitcoin disponible para, en este caso, para poder comprar y vender. O sea, no solo lo que veíamos anteriormente, que es la oferta dentro de los exchanges, sino todo. ¿Y por qué es menor que lo de los exchanges? Pues básicamente por aquí hay que restarle también pues los Bitcoin que se han perdido, los que tienen Satoshi que no ha movido nunca. O sea, al final la cuestión de esto es que cada vez hay incluso menos y menos y menos y menos y tiende hacia la reducción más de la oferta y eso hace muy, muy, muy exponencial el crecimiento, ¿no? Aquí vemos cómo el supply de lo que se emite, que no es todo lo disponible que veíamos anteriormente, sino de lo que se emite, que es en base a lo que veíamos del halving, es decir, en cada halving pues se va aumentando lo que hay en general, no solo lo que hay en los exchanges ni nada de eso, sino todos los Bitcoin que hay, que vamos hacia los 21 millones, como bien sabéis, no habrá nunca más de 21 millones de Bitcoin disponibles. Entonces, claro, vemos aquí los 20 millones y vamos hacia los 21 millones. Luego habría que restarle pues lo que la gente no quiere vender porque lo tiene en su lado, lo que se ha perdido, o sea, al final es lo que se reduce a todo lo que haya disponible, ¿no? Pero de esto que hay disponible, o sea, o que se va creando de disponibilidad hasta los 21 millones, vemos cómo el crecimiento de todas las monedas fiduciarias, o sea, de toda la moneda fiat, en este caso, por ejemplo, del dólar, por empezar con el dólar, es al revés. O sea, no es una curva ascendente exponencial y Bitcoin hace lo contrario, va reduciéndose en lugar de haciéndose exponencial. Pero eso le pasa a todas las monedas. Todas tienen una curva exponencial que tiende al infinito. Es decir, si todas las monedas del mundo se van emitiendo en base a lo máximo que se pueden, y entonces se va reduciendo su poder adquisitivo, es decir, cuanto más emitas, como hemos visto, menos vale algo, cuanto más hay de algo, menos valor tiene, y Bitcoin hace lo contrario, es decir, cada vez hay menos disponible, pues lo que haces es justo lo opuesto. Entonces habría Esto que sería, dividir. Adri, perdona que te interrumpa, esto sería Sí, como
La inflación, que estamos viendo que hay una maquinita que le aprietas y imprimen dinero y eso es lo que está provocando en mayor parte pues la crisis que estamos pasando ahora, ¿no? Efectivamente, Joaquín, o sea, la creación de la emisión monetaria, la ampliación de masa monetaria en el mundo es la inflación. O sea, cuanto más dinero creas, haces que las cosas valgan más dinero. Y cuanto más hay de eso, menos vale, que es justo lo contrario de lo que estábamos viendo desde el principio. Porque pues, vemos muchos países, no sé, vemos Venezuela como los billetes ya no tienen ningún, o sea, incluso tienen que recogerlos de la calle porque están tirados, porque ya un billete no tiene ni siquiera su valor en papel. O sea, vale más el propio papel que el propio billete. Y lo estamos viendo en todos los países. Y todos lo hacen hacia la misma dirección en mayor o menor medida. O sea, no se escapa ninguno, no se escapa el euro, no se escapa el dólar. Lo que pasa es que hay algunos que lo hacen de forma más exponencial, de forma más rápida, pero todas las monedas emitidas por todos los gobiernos en toda la historia han tenido este recorrido y por eso la mayoría de ellas ya no existen. O sea, las monedas que vemos ahora mismo como máximo tienen 150 años. No tienen más. O sea, anteriormente han habido otras monedas que han acabado valiendo cero, literalmente, por este motivo, por la emisión sin fronteras, sin límite, de algo que cuanto más emites, menos vale. Y en este caso, Bitcoin lo entiende muy bien y está prediseñado desde el principio para hacer justo lo contrario. Entonces, si nosotros medimos a Bitcoin en dólares, que es lo que la gente más se fija, ¿no? En el precio de lo que vale Bitcoin en dólares, medido en dólares, siempre va a tender a infinito. O sea, cuando decimos, ¿hasta cuándo va a crecer Bitcoin? En dólares, hasta el infinito, en realidad. Porque tú tienes que hacer, o sea, tienes que dividir una moneda que se emite hasta lo máximo entre una moneda que está limitada, un activo que está limitado a 21 millones. ¿Por qué la gente compra inmuebles? ¿Por qué cada vez cuesta más dinero comprarte jamón en el supermercado? ¿O por qué por qué todo sube de precio? Básicamente porque cada vez se emite más dinero. Pero si encima tenemos algo que se mide en dólares o en euros o lo que me quieras, que se llama Bitcoin, que tiene muchas otras características y una de ellas es la escasez, el mayor activo escaso del planeta, que encima ahora supera al oro en cuanto a ese stock to flow, pues entonces es inevitable que tenga incluso un crecimiento mucho más alto de lo normal, ¿no? Tiene muchas otras características, pues que sabemos muchísimas, como la mejor divisibilidad que hay, la mejor transportabilidad que hay, que es resistente a la censura, es decir, que no te lo pueden bloquear de ninguna forma, cosa que las CBDCs en cualquier momento te pueden. Bueno, hay muchísimas características que hacen mejor activo, pero aquí nos estamos centrando en la parte de cuánto hay, de los halvings, de cómo se emite y de la escasez que hay, que es uno de los conceptos principales por los cuales existe ese crecimiento en el precio, ¿no? Y aquí lo vemos como unido todo lo que hemos hablado hasta ahora, y es esta línea naranja es el precio de Bitcoin. Hemos visto que cada vez que hay un halving, estas líneas blancas son el halving número 1, el halving número 2, el halving número 3, que es el que ya hemos pasado, y el halving número 4 es el que estamos por ver, que será en ese abril de 2024 aproximadamente. Esto es lo que esta franja naranja de aquí abajo es lo que hemos hablado, de que hasta el halving número 3 ha habido un aumento de la masa o de lo que hay disponible, de los Bitcoin disponibles en mercado, o sea, todo lo que hay disponibles en mercado, pero vemos que cada vez va cayendo y vemos que después de cada halving siempre hay un crecimiento exponencial. En este caso, después del primer halving se multiplicó por 40. Después del segundo halving se multiplicó por 15 el precio. Después del tercer halving se multiplicó por 3. Si nos damos cuenta, cada vez es más complicado que se multiplique, porque básicamente pasar de un céntimo a $100 no es lo mismo que pasar de 20.000 a 40.000, y solo multiplico por 2, de 20.000 a 40.000, y de la otra forma la multiplicación es muchísimo más, ¿no? Entonces, se supondría que el halving número 4 tendríamos un multiplicador menor que el último, que ha sido un por 3, pero aquí cambia el juego porque esto no lo hemos tenido hasta ahora. Entonces,
Es muy difícil, prácticamente imposible. O sea, cualquier persona que te diga que sabe cuánto se va a multiplicar te está mintiendo. Eso es completamente imposible porque depende de muchas más cosas, también aparte de la psicología de las personas y de muchas otras cuestiones, también a nivel fundamental, a nivel geopolítico, a nivel social, de todo, ¿no? Influyen muchísimas cuestiones, pero lo que sí que tenemos claro es que la disponibilidad de bitcoins cada vez se va reduciendo y que siempre que ha habido un halving se ha reducido lo que se emitía y eso inevitablemente produce un crecimiento o se traduce en un crecimiento en el precio en dólares. Aparte del propio crecimiento de los dólares, que es lo que estábamos viendo, que eso ya de por sí, aunque no se pudiera, imaginemos que esto es una hipótesis que normalmente la gente no se plantea, pero imaginemos que Bitcoin no se puede ni comprar, ni vender, ni nada de nada. Simplemente solo lo podemos mantener, solo podemos tenerlo solamente por el hecho de que se cree más masa monetaria en aquello que lo medimos, en este caso de los dólares, ya de por sí debería crecer en precio. Solo por eso. Pero si encima le damos este tipo de ingredientes, este tipo de factores que reducen la oferta, pues, y además cada vez va entrando más gente, que es la demanda, cada vez hay más demanda, pues es un cóctel molotov, como una especie vamos, de bomba nuclear Oppenheimer, ¿sabes? Pues súper bien explicado, tío. La verdad que se ha entendido genial. Espero que la gente lo esté también pillando. Me gustaría concretar la fecha en la que tú crees que se va a producir, porque has comentado en abril y otras veces has dicho septiembre, octubre, o sea, finales de Claro, 2024. vale, a lo mejor no lo he dejado del todo claro, es un matiz importante porque una cosa es el halving, es decir, el momento en el que se reduce la oferta, que en este caso sí que la tenemos para aproximadamente, esto va a ir cambiando, ¿vale? Por dependiendo de cuánto tarde cada bloque, que debería ser cada 10 minutos, pero a veces son 9 minutos, a veces son 12 minutos. Entonces, dependiendo de cada bloque, aún quedan bastantes bloques para que llegue el momento, pero aproximadamente abril 2024. Pero abril 2024 es el momento en que se hace el halving, el momento de la reducción. Pero si os dais cuenta, desde el momento de la reducción no es instantáneo el crecimiento. Y aquí, por eso vemos este gráfico tan guay, porque el halving se produce en un momento temporal, pero no pasa, hasta que no pasa un tiempo, no llegamos al máximo histórico. O sea, no es lo mismo el halving Mm. que el máximo histórico. Primero se produce el halving, la reducción de lo que se va a emitir, y después de un tiempo se produce esa reacción que va haciendo que el precio crezca y llega al máximo histórico. Entonces, ese próximo máximo histórico, que no es lo mismo que el próximo halving tiene una fecha aproximada de abril 2024, pero el próximo máximo histórico estará más o menos en este rango, que si esta línea es 2026, como pone aquí, esta línea es 2020, el 2018, el 2022 y el 2026. Si esto es 2025 y esto es 2026, pues más o menos tocará eso a finales de 2025, lo que es el máximo histórico. ¿Cuánto será el máximo histórico? Pues eso es muy difícil de predecir, pero si Mójate, vamos mójate, viendo... Adri, mójate, mójate, que yo sé que te gusta poco mojarte, pero es que se oye por ahí, muchos expertos están hablando de 100.000, de 150.000, sé que es muy complicado. Es relativamente fácil, básicamente porque si antes ha estado en 69.000, es muy fácil que llegue a esos 100.000. Pero eso no quiere decir que luego no vaya a volver a bajar a los 35. Y es altamente probable que vuelva a tocar los 40, lo veo fácilmente. O sea, básicamente porque muchas veces desde el máximo histórico, el histórico nos ha dicho que desde el máximo suele caer un 80, un 90, a veces un 93%. Entonces, si ponemos 100.000 como máximo, que probablemente sea algo más, si vamos a los 100.000, bajando a 40.000 sería un 60% de pérdida, ¿no? Entonces, es muy probable que luego vuelva a caer. Pues la gente dice, vale, sube a 200.000 y ya no vuelve, y ya vamos a 1.000.000 y luego... No, no, no. O sea, las fluctuaciones, y aquí se ve muy claramente, o sea, que suba a 19.000 aquí y luego lo vemos en 3.000, que suba a 12.000 y luego lo vemos en 5.000, que suba a 69.000
y luego lo vemos en 16.000. Entonces, que luego suba a 100.000 es altamente probable que luego lo veamos en 40 o 30. Entonces, el máximo histórico no quiere decir que a partir de ahí ya no baje más. Lo que sí que es cierto es que suelen quedarse en una franja, que bueno, también es muy criticado, pero ¿te puedo enseñar otra gráfica? Espera un momento. Vale, Esto lo corta. luego lo corto, no te preocupes. Mm, Introducir texto aquí. pero bueno. No. Bueno. Pues mira, aquí por ejemplo se puede ver las franjas, ¿no? De los mínimos y de los máximos. O sea, y siempre va fluctuando en ese trozo. Ahora mismo estamos aproximadamente en esa franja de los mínimos, pero luego cuando volvamos a esos máximos, volveremos otra vez a la franja de los mínimos, que no será más baja que el último mínimo probablemente. O sea, no volveremos a caer por debajo de los 15.000. Es muy improbable que vuelva, porque si te das cuenta, aquí estamos en la franja, o sea, el último mínimo histórico que hemos tenido es 16.000, pero el siguiente mínimo que tuvimos pues está en los 3.000, más o menos. Entonces, y el anterior, pues más o menos por ahí también. Entonces, conforme va creciendo, los mínimos son ascendentes y los máximos también son ascendentes, pero eso no quiere decir que no vayamos a volver a caer pero va en una curva, ¿no? Esta gráfica también es bastante criticada, pero lo muestra muy bien. Es el rainbow, que le llaman ¿no? El del arco iris. Y si te das cuenta, pues es exponencial, va creciendo, pero siempre que nos salimos demasiado, pues volvemos otra vez y así. Entonces ahora estamos en la parte baja y iremos a la parte roja, que será la parte de, oye, que estamos llegando a los máximos. Y si te das cuenta, mira, la predicción aproximadamente, estos son 100.000, pues nos vamos a la parte alta, pues mira el modelo que nos da, 200.000 nos pone aquí, que es lo que pone, lo que marca ahí, 280.000 aproximadamente en la parte alta, 279, 250, 150 para la parte alta. Oye, pues pero luego pues lo volveremos a ver por debajo, pues yo qué sé, los 40 o algo así. O sea que la fluctuación siempre va a existir, y más cuando se está en un momento tan incipiente que solamente llevamos un poquito más de 10 años. Entonces esa búsqueda del precio de un activo aún por consolidar siempre genera fluctuaciones, pero esa también es la parte buena y la parte que nos puede dar rentabilidad, ¿no? Al final no deja de ser un mercado y hay compradores y vendedores, ¿no? Y aquí a nivel psicológico, pues vuelvo a hablar de lo que comentábamos en la entrevista anterior. Si no te formas, si no sabes este tipo de cosas, hay gente que se vuelve loca. Vale, el halving es el 2024, pues vamos a comprar como locos, el 2024 esto va a explotar. Pues fíjate que con lo que nos han mostrado, perfectamente se puede ir al 2026. No O sea, el significa máximo histórico, claro. claro, el máximo histórico, pero claro, eso Claro, no son significa casi 2 años ¿sabes? después. Un año y pico pues, como mínimo. Entonces, claro, una cosa es el halving, otra cosa es que veamos el Los resultado de ese máximos. halving más adelante, claro. Pero no sé si tú tienes alguna estrategia que estés usando para tener esa estrategia en corto, medio y largo plazo. Hay muchísimas fórmulas, todo depende de cuánto te quieras implicar, de cuánto conozcas, de cuánto sepas leer el mercado, de cuánto te quieras complicar la vida o de cuánto fácil lo quieres hacer. Lo más Mi sencillo, primo el del bar, el que claro, no tiene ni idea, me dice, oye, ¿qué es eso del Bitcoin? ¿Qué hago? ¿Cómo tal? ¿Qué hago con esto? ¿Compro no compro? Y, bueno, yo no soy asesor ni me gusta tampoco recomendar a nadie. Aquí hay que invertir lo que uno considere y pensando que esto es un mercado volátil y que puede caer y perderse. Hablamos de perder dinero. Otros pueden ganar también, los que entienden más, lógicamente. o sea, lo más sencillo de todo, Joaquín, es un DCA, que en este caso yo le llamaría BCA, que es Bitcoin Cost Average. O sea, que hagas una compra ponderada sin complicarte la vida. ¿Qué quiere decir esto? O que compres cada día
que vale, la gente dice, hostia, pero cada día, bueno, puede ser cada día 1 euro al día, que eso son 30 euros al mes, tampoco es tanto, o que lo hagas cada semana, oye, pues eso, 10 euros al mes, 100 euros al mes, 1000 euros al mes, dependiendo de tu poder adquisitivo, lo que tú consideres, pero siempre de forma recurrente en el mismo momento, pues eso, cada primer lunes o cada día 1 del mes o cada 15 días o lo que sea. ¿Y esto qué es lo que genera? Pues genera esto que os voy a mostrar ahora, que básicamente te hace un precio ponderado. Esto blanco que vemos es el precio de Bitcoin y que llegó a esos 69.000, ¿no? A esos bueno, 67.000 y pico, el día 8 de noviembre de 2021. Y esta línea naranja es la compra media si tú hubieras comprado de forma recurrente todos los días, pero que da igual todos los días, que todos los meses, que todas las semanas, que todo lo que tú quieras. Si tú haces una compra de la misma cantidad, porque no vale que compres 100 euros esta semana y a la semana que viene compres 200 y a la semana que viene compres 500. ¿Por qué? Porque estás cambiando, dependiendo del precio, cuánto ponderas tu cartera. Es decir, si tú compras 100 euros a 69.000 y luego compras 100 euros a 40.000 y luego compras 100 euros a 30.000, sí que estás ponderando la misma cantidad que metes a diferentes precios. Pero si tú compras 1.000 euros a 70.000 y luego compras o al revés, compras 100 euros La cuestión es que no quiero liar porque sé que son muchos precios y mucha. Pero básicamente, si tú compras más cantidad cuando está más caro y menos cantidad cuando está más barato, pues obviamente tu media está más alta y por lo tanto no estás ponderando realmente. Pero si compras siempre la misma cantidad, pues haces esto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado recientemente? Porque esto es del 3 de julio, que da igual dónde hubieras empezado, o sea, da igual que hubieras empezado a comprar a 1 euro o si hubieras empezado a comprar en el peor momento. Imagínate que hubieras empezado a comprar en esos casi 70.000, si hubieras empezado a comprar la misma cantidad, aunque hubieras empezado en los 60.000 o 70.000, habrías estado al principio en pérdidas, pero luego habrías empezado a estar en ganancias y ahora, a día de hoy, estarías en ganancias respecto a lo que tú has puesto. Es decir, si has acabado metiendo, no sé, 1.000 euros, pues ahora tendrías más de 1.000 euros. Si habrías metido 10.000, pues ahora tendrías más de 10.000. La cuestión es que si tú eres constante en el tiempo haciendo esto, es muy complicado que acabe. O sea, a la larga es que al final vas a acabar teniendo más de lo que pusiste, básicamente. Claro, Pero hay otra ahí, forma, que es lo que claro. tú comentabas, de, oye, quiero hacer más exponencial mi ganancia y quiero encontrar momentos de compra y momentos de venta y momentos de recompra. Entonces tienes que basarte en lo que hemos visto anteriormente. Ves los ciclos, ves cuándo son esos ciclos y entonces pues podemos volver a lo que estábamos viendo. O sea, aquí, si estamos en este punto, pues estamos cerca del bottom, estamos cerca del suelo, pues sí que es momento de comprar en relación a cuando estemos en los picos. En los picos, cuando estemos en esta zona, es decir, para que se vea, cuando estemos en las zonas altas del Rainbow, por ejemplo, pues sería momento cuando estemos ya por los rojos, pues sería momento de comprar. Cuando estemos según el stock to flow, cuando estemos en estas franjas que le pone un colorcito. Mira, ahora estamos en los azules. Los azules te das cuenta que son los bajos. Mira, azul, bajo, azul, bajo, azul, bajo, azul, bajo. Oye, pues cuando empieza a cambiar de color y estemos en esos verdosos amarillentos, pues te está indicando que estamos cerca de los máximos. Entonces habría que empezar a vender. Claro, la gente quiere comprar todo lo que tiene, comprarlo en el punto más bajo y todo lo que tiene, venderlo en el punto más alto. Eso, ya te digo yo, que ni el mejor inversor ni trader del mundo lo hace. A lo mejor tiene un golpe de suerte una vez, pero no nos creamos que eso es lo habitual. De hecho, yo ni siquiera, yo no recomiendo hacer trading. Yo no hago trading. Y no es porque sea mejor o peor, sino porque la mayoría de traders no son rentables a largo plazo. Pero si tú por lo que sea quieres sacarle mayor rentabilidad haciendo esto y jugando, que lo más fácil es hacer lo otro y que no tienes que calentar la vida, ni saber nada, ni tener que hacer ninguna cosa extraña, pero si por lo que sea quieres hacer esto, hazlo también progresivo. Es decir, compra de forma progresiva cuando estés
en la parte baja y ve vendiendo de forma progresiva conforme va subiendo. Pues vas comprando, pues eso, cada semana cuando está abajo y vas vendiendo cada semana cuando esté alto. Y así lo vas haciendo todo el rato. Es otra fórmula. Pues, Adri, me ha encantado, tío. Súper claro todo. Bueno, decir a la gente que esto no es ninguna recomendación, que hay miles de fórmulas ahí fuera, que al final, bueno, las personas tienen que invertir lo que se puedan permitir perder, pero sí está claro que el Bitcoin ha venido para quedarse y que es un activo con un alto valor. Eh, y bueno, ahí lo dejamos, que cada persona saque sus conclusiones y que tome sus propias decisiones. Decir también bueno, vamos a dejar en la descripción acceso a tu mega curso Money para quien quiera seguir formándose en el mundo de las criptomonedas y tener pues una información más detallada de estrategias que planteas ahí, muy sencillitas, solo para aplicarla en 5 días. Y hasta aquí la entrevista de hoy, Adrián. Espero verte prontico de nuevo con otra super mega clase de esta para temas más concretos, para que podamos ayudar a clarificar y a educar un poco más en todo este mundo del Bitcoin y la blockchain. Y poco más que decir, no sé si quieres comentar algo para despedirte. Sí, que muchísimas gracias, Joaquín. Yo me lo paso, vamos, como un niño pequeño. Me encanta. Podría estar aquí horas y horas contigo. Y muchas gracias, Joaquín, por invitarme y espero que podamos repetir pronto. Perfecto. En la próxima entrevista te traeremos para hablar exclusivamente de ese pedazo de libro que sin duda va a dar Gracias. mucho, mucho que hablar. Muchas gracias, Adri. Nos vemos prontico, Gracias a tío. ti. Gracias a ti.